muy patente también, a la vez. Me presento, mi nombre es Mario González. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito más acerca del recorrido que hemos tenido a través de los años en la industria. Hoy vamos a conversar sobre los KPIs de mantenimiento, las decisiones que mueven dinero totalmente. Todo nos cuesta plata. Vamos a conversar sobre riesgo, vamos a conversar sobre CO2, dióxido de carbono. Entonces, si alguna vez han sentido que miden mucho, muchas mediciones en planta, pero se decide poco, esta hora y media justamente nos va a servir para cambiar esas, llamémosle, reglas del juego que hasta ahora se tiene. El objetivo es que salgamos de la charla de hoy con una ruta de 90 días, ¿ok? Un tablero por niveles y, lo más importante, un filtro mental para priorizar lo crítico. Así que les propongo, amigos, dos acuerdos: que durante el webinar identifiquen su pérdida dominante, por ejemplo, la que más duele, podría ser la que más duele en OEE, en efectividad de planta, o en costo por hora. Y número dos, que escriban dos acciones que puedan ejecutar la próxima semana, y al cierre, con la presentación que se les va a compartir, que ustedes puedan en el corto plazo traducir a números, a horas recuperadas, a dólares evitados, eh, a kilowatts hora por tiempo reducido, etcétera. Así que listos para arrancar. Muy bien, me presento. Mi nombre es Mario González. En resumen, soy ingeniero químico industrial y durante pues muchos años he acompañado plantas en la región a pasar de apagar incendios a confiabilidad con retorno de inversión. ¿Qué significa en hechos? Básicamente, por ejemplo, bajar indicadores como el tiempo medio de reparación de un X porcentaje, aplicando kits, 5S, aplicando SMED, eh, por ejemplo, a subir el porcentaje de lo planificado en X cantidad de puntos en un lapso de tiempo específico, o reducir los famosos spot buy, que le llamamos, a la mitad con contratos marco. En fin, entonces yo no vengo a teorizar hoy, vengo a compartirles un poquito de la experiencia que hemos alcanzado a través de los años. Como podrán notar ya en la fotografía, pues, como decimos en mi país, hace tiempo que nos pega el sol, ¿no? Así que vamos a conversar de KPIs, vamos a ver fórmulas, vamos a ver definiciones, vamos a ver ejemplos y sobre todo cómo tomar decisiones a partir de esa información. Si algo no aplica aún, podemos armar un puente, ¿ya? Y es imprescindible en las plantas estabilizar. Bien, entonces, ¿qué nos vamos a llevar hoy? Tenemos 4 entregables. Número 1, los KPIs palanca. Los KPIs que mueven ingresos, que mueven costo, que mueven riesgo, que mueven el CO2, el tema ambiental. Número 2, de apagar incendios a un desempeño integral. Vamos a buscar una transformación del enfoque reactivo hacia una gestión proactiva y sobre todo estratégica del mantenimiento industrial. Número 3, vamos pues a ver temas numéricos, porque así es como podemos convencer sobre todo a las altas gerencias, y sobre todo el tablero maestro, la ruta de 90 días para poder sostener el ritmo. Y por supuesto, además, vamos a utilizar un lente muy práctico. Normalmente en estas formaciones, ya sea en línea o presenciales, me gusta mucho utilizar la metáfora de la despensa. Ya la despensa que todos tenemos en nuestra casa, eh, con alimentos, con bebidas, etcétera, y vamos a ir viendo. Por ejemplo, cuando hablemos de un KPI, un backlog, por ejemplo, menor de 4 semanas, vamos a usar la metáfora del hambre. Eh, Cuando tenemos hambre, tenemos una alerta por ahí que el organismo nos envía. O cuando, por ejemplo, en nuestra despensa hay cositas que por descuido se han ido envejeciendo, se han ido venciendo, productos perecederos, pues esos productos obviamente no los podemos consumir, nos van a provocar algún daño. Y en gestión de mantenimiento, pues van a ser
vamos a hacer la analogía a tareas que pierden vigencia. Obviamente, perdón, que implica un riesgo y un costo. Así que con ese lente vamos a ordenar el trabajo, buscando evitar urgencias crónicas y sobre todo, amigos, mejorar el margen. Pregunto, y analícenlo ustedes para su interior, para sus organizaciones. ¿Cuál dirían que es hoy su estado a nivel de gestión de mantenimiento? ¿Hay actividades donde, haciendo la analogía, se genera hambre o hay actividades con envejecimiento? ¿Sí? ¿O estamos en una banda sana? Bien, entonces, ya que tocamos ese punto, hablemos de los síntomas que delatan el sistema. ¿Qué delata nuestro sistema de mantenimiento muchas veces en función de que no está siendo gestionado de una manera, llamémosle, eficiente? Bueno, ven en pantalla. Los paros no planificados, el famoso indicador de eficiencia global de planta muy inestable. A través de interrupciones inesperadas, como dice la pantalla, se afecta la producción, hay paros y se genera mucha variabilidad en la eficiencia. El backlog envejecido y las compras urgentes, ese backlog que no baja. Ya, estamos acumulando órdenes de trabajo pendientes y adquisiciones de último momento con sobrecosto, muy típico en Latinoamérica, ¿eh? Todo a última hora. Los famosos stockouts y la obsolescencia de los repuestos. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a la falta de disponibilidad de piezas críticas y otras se están volviendo obsoletas en la bodega, en el almacén? Esa es una fotografía bastante repetitiva, tristemente, en muchas organizaciones en la región. Cuando nosotros hablamos de energía, kilowatts hora por tonelada, si esa fuera la referencia de medición, que ese indicador fuera muy elevado, o cuando hablamos de fugas de aire o fugas de vapor, ese consumo energético por encima de un estándar y que muestra pérdidas constantes de recursos, es un síntoma típico en muchas organizaciones, ¿ok? Y por supuesto los retrabajos post mantenimiento. Siempre hay que estar reparando algo que tuvo que haberse hecho bien desde la primera vez, como cuando hace una buena cantidad de años, allá por los años 80, finales del 78, 79, surge el famoso concepto de la reingeniería y el control de calidad total y hacer todo bien desde la primera vez. Bueno, pues hoy en el 2025 seguimos batallando con retrabajos post mantenimiento, intervenciones repetitivas por fallas en la calidad de ejecución de un mantenimiento inicial. Nos encanta estar repitiendo cosas, ¿eh? Hay tiempo para hacer las cosas 5, 6, 7 veces más, pero no hay tiempo para planificar. Muy bien. Y esto no es jalón de orejas, simplemente les estoy pintando la fotografía tal cual. Muy bien, entonces, regresando al ejemplo, a la analogía de la despensa que les mencioné, todo este tipo de situaciones que ven en pantalla no es mala suerte, amigos, ¿ya? Esto es sistema. Así que si la despensa en nuestra casa está vacía, si hay hambre, eso significa en mantenimiento que no hay trabajo útil listo, que la programación, el famoso schedule que le llaman algunos, se cae y gobierna la última alarma. Y si está llena, pero vencida, o sea, con productos perecederos, llevando a la analogía de mantenimiento, tenemos, por ejemplo, un backlog arriba de 6 semanas. Envejecido significa que hay un mantenimiento preventivo, entre comillas, fuera de ventana, órdenes de trabajo que ya no previenen nada, un consumo energético hasta las nubes. Y si digamos esto a un ejemplo simple, podría ser el mantenimiento predictivo. Pensemos de un filtro cada 6 semanas. Entonces, cada 6 semanas hacemos el mantenimiento preventivo de un filtro, pero por el que se dé situación, en lugar de hacerlo cada 6, en algún punto lo vamos a hacer en la número 10. Y eso, ustedes mejor que yo saben que trae implicaciones mecánicas. De pronto, un ventilador, perdón, puede trabajar forzado. Los kilowatts hora por medidos en unidades monetarias se van para arriba. El costo unitario sube. Y entonces, haciendo la analogía, nuestro objetivo es diagnosticar si falta comida o si está caducando y actuar en consecuencia. Bien, entonces, listo. Dicho esto, vamos a pasar a la agenda, los tiempos que tenemos predestinados para cada uno de los temas, más o menos ciertas desviaciones, obviamente. Tenemos un poquito menos de 90 minutos. El tema es muy amplio, entonces
Vamos a acelerar el paso, tratando de ser muy claros, muy puntuales, muy específicos y para que ustedes se lleven lo que ya conversamos. Bueno, la ruta número 1, madurez y estrategia. ¿Ok? 2, vamos a conversar de fórmulas y los famosos gatillos o disparadores o en marketing le llaman los promotores de decisión. Veremos en la parte 3 casos con números, pasando a tablero con niveles y la famosa cadencia y la ruta famosa de los 90 días. La regla de oro, jóvenes. No intentemos predecir con la despensa vacía, ¿sí? No programemos con tareas vencidas. Primero, el orden, ¿sí? Punto número 1, el orden. Luego, sensores. No podemos colocar sensores a lo loco si no tenemos orden. Primero orden, luego sensores, ¿sí? Y entonces ya podemos empezar a conversar. Entonces, traduzcamos la técnica a negocio. Normalmente nosotros los técnicos nos vamos con elementos, como la palabra lo dice, muy sofisticados y pues muchos dominan la parte técnica de una manera excelente, maravillosa. Nos dan una charla de ingeniería mecánica a nivel de componentes y de durabilidades, etcétera, etcétera, fabulosa. Pero resulta que nosotros, como responsables de la gestión, también debemos de dirigir todas nuestras conversaciones, nuestros indicadores, llevarlo a la parte numérica, porque eso es lo que entiende la alta dirección, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vemos en la pantalla una disponibilidad, un incremento de la disponibilidad en 1%, un cuello de botella. Bueno, suena muy técnico y uno puede llegar a una reunión y decir, hemos incrementado la disponibilidad porque hemos reducido el cuello de botella, etcétera, ¿no? Algo muy técnico, ¿ya? Pero nosotros debemos de llevarlo a la parte económica. Por ejemplo, disponibilidad de 1% en un cuello, si ese punto equivale a 8 horas al mes de producción, a 8 toneladas al mes, perdón, de producción adicional, y el margen de contribución son 180 dólares, ¿ya? El valor, pues al hacer la multiplicación fácilmente, 8 por 180, $1,440 al mes. Si nosotros reducimos el tiempo medio de reparación, por ejemplo, un 20%, eso significa menos horas extras y menos expedites, ya las famosas compras las famosas tareas urgentes a última hora. Entonces, si nuestro gasto fluctúa, por ejemplo, $20,000 dólares al mes y bajamos un 20%, estamos ahorrando aproximadamente unos $4,000 al mes. Así que, ¿qué sucede? Nosotros, si llevamos esto a términos de mantenimiento y la analogía con el hambre que les mencionaba, con hambre perdemos productividad por ociosidad, sería la expresión, por improvisación y con envejecimiento, por hacer cosas tarde cuando ya no tienen sentido porque ya perdimos el momento óptimo de realizarlo. Estamos pagando energía extra, estamos teniendo scraps en las compañías por un mantenimiento preventivo, entre comillas, tardío. Entonces, la invitación hoy, jóvenes, es que cada decisión la traduzcamos a dólares, a pesos, a la moneda que sea en el país en el que nos encontremos, porque es importante ver el impacto financiero directo. ¿Para qué? Para priorizar las acciones en función de un retorno de inversión esperado. Así que los KPIs efectivos, como dice la pantalla, van a conectar nuestras actividades de mantenimiento con un lenguaje que la dirección comprende perfectamente. Ingresos, costos, márgenes y, por supuesto, cuando hablamos de utilidades, de manera sostenible en el tiempo. Bien, entonces hablemos ahora del modelo de madurez. La madurez del mantenimiento, las etapas famosas que seguramente muchos conocen. La famosa matriz o la famosa pirámide que nos lleva del mantenimiento reactivo al de clase mundial. Y suena muy bonito en teoría, ¿eh? Muy bonito, y todo el mundo ve la pirámide, excelente, estamos en el reactivo, sería bueno pasar del reactivo al amarillo, que es el mantenimiento basado en condición. ¿Por qué no brincamos de una vez al mantenimiento basado en riesgo? Error.
Error gravísimo. Los seres humanos, normalmente, ¿qué hacemos desde pequeños? Algunos no lo hacen, pero normalmente, ¿cuál es el estándar? Primero, gateamos. Después aprendemos a dar unos pasitos y medio nos caemos y nos tropezamos en la sala de la casa. Ya después aprendemos a caminar de una manera más estable. Y después corremos, ¿sí? No nacemos y nacemos corriendo. Eso es una secuencia ilógica a nivel naturaleza. Y a nivel mantenimiento es igual. No podemos pasar de una etapa a otra, perdón, saltándonos otra de por medio o dos. Sería peor todavía, ¿no? Entonces, los 5 niveles, tenemos el nivel 1, que es el famoso reactivo, que es en pocas palabras, como ven en pantalla, es el famoso apagafuegos, el bombero. Ya, el bombero ahí con su casquito, su manguerita, el agua y todo lo demás, ¿no? El número 2, el preventivo, que es más sistemático, basado en el tiempo, con intervenciones programadas básicas. Vamos a hacerlo así, 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 ¿sí? Y luego viene el predictivo, decisiones basadas en la condición de los equipos, viendo tendencias, viendo patrones, las famosas intervenciones justo a tiempo. El número 4, el famoso prescriptivo, que es una analítica recomendada porque es con análisis muy avanzado, eh, lleva muchísimo tema de patrones a nivel de hardware, etcétera. Y el número 5, que todo el mundo quiere estar ahí, clase mundial. Ah, sí, yo ya estoy en clase mundial porque estoy haciendo análisis de vibraciones. Mentira, no, eso no es clase mundial. ¿Ya? Clase mundial implica proactividad alineada al negocio. Eso significa. Entonces, repito, no se salta del nivel 1 al nivel 4. Y peor aún con la despensa vacía. En el nivel 2 nosotros llenamos aspectos básicos como el PM, el mantenimiento preventivo, perdón, los famosos planes de trabajo, los job plans que le llaman, los kits. En N3 nosotros vamos a gestionar caducidades. Y el famoso, por ejemplo, el backlog entre 4 a 6 semanas, ya veremos qué es backlog, y la famosa programación que sea estable. Y en el nivel 4 y el nivel 5, jóvenes, la analítica prescriptiva sirve, y lo llevo otra vez al término de la despensa, cuando la cocina ya tiene ritmo, entonces ya toca, ¿no? Entonces, repito, ¿qué evidencia objetiva muestra el nivel de la gestión de mantenimiento que tienen hoy? Esa es una pregunta para reflexionar. Bien, hablemos entonces ahora, jóvenes, de la pirámide de estrategias, ¿ok? Suena bonito, ¿eh? Bueno, y ahí está la secuencia. La secuencia sana, como habíamos o mencionamos hace un momentito, es correctivo, luego preventivo, luego vamos a la condición, vamos al predictivo y por último a la gestión de mantenimiento basada en el riesgo. ¿Ok? Bien, volvamos otra vez a la analogía famosa de la despensa. Con hambre, nosotros vamos a caer al correctivo. Tal cual, el correctivo. Siempre, siempre apaga fuegos. Se arruinó algo, toca ir a ver. Toca correr, más todos los sufrimientos que eso implica. Con envejecimiento de lo que tenemos en la despensa, el mantenimiento preventivo llega tarde. Ya no sirve, vale poco. ¿Ya? Eh, ¿Qué necesitamos? Elementos claves. Bueno, dueños por estrategia, dueños claros por nivel estratégico, perdón, y ya vamos a ver qué significa esto. Estándares escritos, documentados. El veneno de muchas organizaciones es que no les gusta escribir, que es importante saber quién, el cómo, cuánto tarda, qué evidencia subimos al CMMS, ¿ya? Las auditorías de campo. Un ejemplo, y yo he escuchado en algunas organizaciones, afortunadamente no en la mayoría, pero en algunas, tenemos predictivo, ingeniero. Uy, sí, tenemos predictivo. Pero resulta que las alarmas no disparan las órdenes de trabajo porque el plan base estaba vencido. Y entonces, ¿cuál es tu predictivo? Eso es envejecimiento de la estrategia. Así que, como decimos en el rol popular, pilas, ¿ya? Menos heroísmo, más ciencia. Bien, pasemos entonces, señores, al mapa de KPIs por nivel de madurez. ¿A qué va esto? Hay KPIs por niveles. No tengo que medir de todo porque sí. ¿Ya? En el nivel 1, nivel 2, ven ustedes ahí el tiempo medio para reparar, el tiempo medio entre fallas, el porcentaje no planificado, el PM compliance que le llaman para la estabilidad.
En el 3, pues ya ven ustedes, relacionado con planificación, el porcentaje planificado, el Scales Compliance, los backlogs semanales, el range time que le llaman, y ya vamos al nivel 5, optimización, el costo RAV, porcentaje RAV, el OE, el riesgo versus criticidad, y ya todos los temas ambientales, kilowatts horas por tonelada, metros cúbicos por tonelada. A ver, un error común que se ve en muchas organizaciones. Medir lo que está de moda. Ah, como mi X colega mide tal cosa en otra planta, ah, pues yo también lo voy a medir. Debe servir para algo. No, pues seguramente sí, pero todo con sentido. ¿Por qué? Porque se mide lo que está de moda, pero sin poder operarlo. ¿Ya? Y entonces preguntémonos, siempre preguntémonos, ¿qué KPI, si mejoro 10%, 8%, 5% este trimestre, cambiaría nuestra tendencia en el mes posterior? Ese debería ser nuestro KPI palanca, el que nos va a empujar. Muy bien, hablemos de 3 niveles entonces, estratégico versus operativo. Vamos a ver qué es esto. Bien, ven ustedes acá la dirección, el mando medio y el frente. ¿A qué va esta pantalla? Que cada nivel tiene indicadores de interés. ¿Ya? Y como dice la pantalla, la alineación vertical de indicadores permite que cada nivel de la organización contribuya con su enfoque específico al desempeño global. En pocas palabras, cada quien tiene sus propios indicadores, cada nivel, cada nivel. La alineación vertical implica que el taller no corra a la izquierda mientras la gerencia empuja a la derecha, por llamarla de una forma. ¿Ya? Eh, Veamos un ejemplo sencillo. La dirección puede fijar la meta en kilowatts hora por unidad. El mando medio puede armar la ronda de fugas a la quincena. ¿Ya? Y el frente, los operativos, ejecutan con un checklist, suben la evidencia y obviamente con esa información suben toda la parte evidencial al CMS y el tablero va a disparar gatillos, promotores, si hay desviaciones de más o menos 5%, más o menos 10%, ¿ya? Entonces, si el tablero no dispara decisiones, es puro adornito, bonito, con colorcitos y rara, no sirve para nada, ¿ya? Entonces, señores, estratégicos versus operativos, cada nivel tiene sus propios indicadores de interés. La dirección, ¿por qué le interesan los que están en pantalla? Porque tienen un enfoque y un impacto financieros que implica sostenibilidad a largo plazo. El mando medio porque el enfoque es la eficiencia en los recursos, en la gestión de los recursos, en la eficiencia de los procesos, y el frente, la parte operativa, porque hay un enfoque en ejecución y resultados inmediatos. Entonces, indicadores por nivel. Bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva, el árbol de valor, el por qué. Bien, veamos rápidamente la secuencia. Lado izquierdo, incremento de disponibilidad en un punto. Bueno, incremento en el tiempo productivo disponible para la operación y eso va a implicar un mayor volumen de producción aprovechando el tiempo adicional, otro puntito, el throughput, que le llaman, y por supuesto, llevándolo al lenguaje que la dirección entiende, una conversión directa de ese volumen extra en ventas incrementales, en ingresos incrementales, etcétera. Todo dirigido a la monedita. ¿Para qué? Para entender cuánto impactó en la rentabilidad de la compañía. Bueno, luego del lado derecho, ¿qué vemos? La calidad post-mantenimiento que se incrementa, o sea, mejoras en la ejecución y verificación del mantenimiento, que implica menos retrabajos, menos estar haciendo cosas de manera repetitiva, intervenciones repetidas por fallos en ejecución y por supuesto eso implica un menor costo operativo por unidad operativa. ¿Ok? Importante, el árbol, un arbolito de secuencia. Este es un mini ejemplo, claro. Ya en formaciones con mayor cantidad de horas, etcétera, esto se vuelve de manera impresionante árboles de valor, pero es solo para que lo tengan ejemplificado. Veamos de alguna forma algún ejemplo que se me ocurra. Pensemos un ejemplo rápido. 8 horas al mes recuperadas en algún cuello y pensemos en $12,000 por hora. Entonces, si tenemos 8 horas al mes por 12,000
8 horas al mes por $12,000 la hora, tendemos, haciendo la multiplicación, $96,000 al mes de contribución. Y pensemos que si además baja, por ejemplo, un 8% los kilowatts hora por unidad en esa línea, pues va a subir el margen. Y a nivel ambiental, pues puede bajar el CO2 y viene toda la mejora simultánea en rentabilidad, en sostenibilidad, etcétera. Bien, hablemos entonces ahora de disponibilidad. Ya empecemos a hablar un poquito de formulitas, definición, la fórmula, el ejemplo. Bueno, básicamente, definición, porcentaje del tiempo planificado en el que el activo produce. Eso es disponibilidad. Y ahí está la formulita, tiempo productivo sobre tiempo planificado. Ahí la pueden ver ustedes del lado izquierdo en la parte superior. Y un ejemplito, un ejemplo pequeño, ¿ya? Por ejemplo, 720 horas al mes, tiempo planificado, paros de 36 horas, un tiempo productivo de 720 menos 36, es decir, 684 horas. Y las 684 horas dividido entre 720 me da 95% de disponibilidad. ¿Cómo se interpreta, jóvenes? Porque 95% suena bonito, ¿eh? Suena bien, suena, me gusta el número. Pero, ¿qué pasa eh, en un cuello? Pensemos que, por ejemplo, un punto extra puede significar 8 horas. Entonces, la gran pregunta acá es, ¿cuánto valen esas 8 horitas de ese cuello en sus organizaciones? Metámosle numeritos. ¿Cuánto pueden costar esas 8 horas? Y le digo horitas de cariño, ¿no? Tomen su margen por hora. ¿Ya? Entonces, impactos financieros. Para subir un punto, por ejemplo, bajar la MTTR con KITS, con SMED, con algunas otras cuestiones, eh, reducir paros no planificados con mantenimiento preventivo efectivo y coordinar con producción algunas ventanas planificadas, eso seguramente va a pegar de manera impresionante. Muy bien, pasemos a la famosa confiabilidad. Uy, esto eh, es ¿cómo llamarle? El indicador de pronto más desgastado y que todo el mundo quiere medir, independientemente del nivel de gestión de madurez en el que se encuentre. Y ya mencionamos por qué medir sin sentido no cobra relevancia. ¿Qué es MTBF, el famoso tiempo promedio entre fallas? Bueno, pues básicamente es eso. El tiempo de operación total sobre el número de fallas. Eso es ese indicador. Y un ejemplo simple. Pensemos en 600 horas de operación, como se menciona en pantalla, y 5 fallas. Bueno, 600 dentro de 5 me da 120 horas. Si subimos a 150 horas, como se muestra en la parte derecha, y el MTTR, que es otro indicador, es el tiempo medio de reparación, es de 3 horas, ¿sí? Ven ustedes en la formulita del lado derecho, tenemos 150 horas de tiempo promedio entre fallas y me voy a tardar 3 horitas más en reparar lo que sea, la maquinaria que sea. La disponibilidad intrínseca, no confundir con operacional, es 98% aproximadamente, ¿sí? Entonces, este indicador, habilidad intrínseca, nos permite evaluar la confiabilidad, como dice acá, inherente del equipo, independientemente de factores externos, como logística de repuesto, disponibilidad de personal y otros más. Así que la acción de elevar el MTBF, el tiempo medio entre fallas, requiere eliminar, ¿saben qué? Eliminar causas raíces. ¿Y qué causas raíces tenemos? Muchos dicen causa raíz, mezclan el singular con el plural. No, bueno, causas raíces. Bueno, no voy a entrar en términos de semántica. Eh, Alineación, hay que corregir, hay que eliminar, corregir todo el tema relacionado con lubricación, ¿ya? Eh, En lubricación hay mucho que hacer, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Voy haciendo un paréntesis de 15 segundos. Está demostrado a nivel de estadísticas que si hablamos, por ejemplo, de rodamientos, aproximadamente el 60% de fallos se deben a una lubricación ineficiente.
Ah, pero resulta que en las plantas castiguen a Pepito Pérez porque se portó mal y mándenlo a lubricar aquel equipo que está a 10 metros de altura, allá en un silo X. No, o sea, la lubricación toma su importancia. ¿Qué más hay que eliminar? Por ejemplo, condiciones de operación. Entonces, la pregunta aquí es, señores, ¿cuál es el modo de falla más frecuente que hoy tienen? Analícenlo, respóndanse. Pueden haber, pues, ojalá no sean mínimos, pero pregunten, ¿cuál es el modo de falla más frecuente que tienen hoy? Bien, sigamos avanzando. Ah, bueno, aquí perdón, voy a explicar un poquito más este ejemplo de cálculo que tengo aquí del MTBF. Vemos, por ejemplo, un tiempo, un MTTF, que es el tiempo hasta la falla. El MTTF acá es el tiempo hasta la falla de un activo. ¿Ya? Es decir, pensemos en un vehículo, salgo yo de paseo, voy a un X lugar, todo bien, pero resulta que pasadas 74 horas falló. Bueno, 74 horas, listo. Ese es el tiempo, vamos a suponer que es el tiempo medio hasta la falla. Se tardó 74 horas. Y hubo 16 horas de tiempo de reparación, tiempo medio de reparación. Entonces, la sumatoria de los dos me da el tiempo medio entre fallas, 90 horas. Es decir, desde que salí en buen estado hasta que otra vez mi activo está en buenas condiciones para seguir operando. Eso es MTBF. Muy bien, dicho de esta manera, hablemos entonces de mantenibilidad. MTTR es el tiempo total de reparación sobre el número de reparaciones. Es el tiempo promedio, jóvenes, para restaurar la función tras una falla. Mide mantenibilidad, por supuesto. Entonces, vean el ejemplo. Horas totales de reparación, por ejemplo, 15 horas en 5 reparaciones. Estamos hablando de 3 horas. ¿Ya? Como dice la pantalla, este valor indica el tiempo promedio para restablecer un equipo a su condición operativa después de una falla. 3 horitas. Y el impacto de la reducción del lado derecho. Vemos el estado actual, el MTTR de 3 horas, un tiempo promedio para restaurar el equipo. Si implementamos mejoras, ¿no? Kits, SMED, análisis causa-raíz, etcétera, kits de repuestos prearmados, técnicas de cambio rápido, etcétera, ¿ya? Y que eso implique una disminución del MTTR de 3 horas a 2, una reducción de 1 hora. Esa famosa reducción de 1 hora o las reducciones que tengamos en planta, hay que cuantificarlas. Cuantificarlas. Si resulta que tenemos 6 horas más al mes como beneficio, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Llevémoslo al terreno financiero. Entonces, ¿qué más tenemos que hablar al respecto? Veamos. Vamos a hablar ahora del famoso OEE, la famosa eficiencia global de planta. Y veremos pues, de manera sencilla, porque este es uno de los indicadores más importantes. Recuérdense ustedes que este es un indicador estratégico que la dirección lo tiene, pero entre ceja y ceja. Compuesto por 3 elementos rápidamente: disponibilidad, rendimiento, calidad, multiplicación de los 3. ¿Por qué? Porque son elementos que son, recuérdense la famosa estadística, sucede uno y el otro y el otro. Entonces tiene que ser multiplicativo. ¿Ok? Entonces, disponibilidad por rendimiento por calidad. El ejemplo numérico básicamente está sencillo. Una disponibilidad de 0,95, que es el tiempo operativo sobre el tiempo planificado. Suena bien y el error de muchos es medir solo la disponibilidad. Y tristemente en algunas organizaciones el área de mantenimiento solo ve la disponibilidad, pero no le pone el factor de rendimiento, es decir, la producción real sobre la capacidad teórica, ni el factor de calidad, mucho menos, ¿no? Es decir, cuántas unidades produje de manera conforme en función de las unidades totales. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una multiplicación, 0,95 por 0,90 por 0,98 me da un 83.7%. Entonces, ¿cuál es el poder del OEE? Vean, el poder del OEE realmente es revelar la pérdida dominante. ¿Cuál será la pérdida dominante? ¿Pueden ser paros? ¿Será que son paros? ¿Será que son microparos? ¿Será que es la velocidad? ¿Será que es el scrap? ¿Ya? Entonces, ¿qué acción debemos de tomar ante este numerito? Ataquemos la pérdida, pero con estándares, con entrenamiento, con verificación. Evitemos el famoso dogma,
del 85%, ¿no? Persigamos el mejor, el 85% porque a nivel de los textos y los gurús de mantenimiento dicen que ese es un OEE de clase mundial. Ajá. Sí, pero eso dicen los textos, pero mi realidad es, a nivel latino son otras, ¿ya? Entonces, evitemos ese dogma, ¿ya? Persigamos el mejor OEE económicamente sostenible, ¿sí? Repito, persigamos nuestro mejor OEE económicamente sostenible. Y preguntémonos, ¿cuál es nuestra pérdida dominante hoy y cuánto vale por mes? ¿Ok? Ese es otro enfoque. Bien. Entonces, hablemos ahora de planificación y programación. Listo. Aquí, ¿qué vemos? El porcentaje de lo planificado, órdenes de trabajo planificadas sobre órdenes de trabajo totales, y el famoso Schedule Compliance, ¿ya? Que son las órdenes de trabajo cumplidas según el programa versus las órdenes de trabajo programadas. ¿Ya? Entonces, en el lado izquierdo, ese indicador mide, como dice la pantalla, la proporción de trabajo que se realiza con planificación previa versus el trabajo reactivo. Y el número 2, del lado derecho, evalúa la disciplina en la ejecución conforme a lo programado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como dice acá, una meta en el nivel 3, superar el 70% de lo planificado y superar el 80% del cumplimiento. En pocas palabras, más plan o más planificación versus el azar reduce la variabilidad, reduce accidentes. Más cumplimiento, compliance, ¿sí? Evita desplazamientos, evita esperas. Si llevamos esto a la analogía del hambre, a la metáfora del hambre que les había mencionado al principio, con hambre nuestro plan cae por falta de cartera útil, ¿sí? Con envejecimiento de la despensa, con cosas vencidas, el plan se está reprogramando crónicamente, ¿ya? Tal cual. Entonces, ¿qué acciones podemos tomar? Las famosas listas AB por criticidad, materiales reservados, tareas, las famosas 5S, inspecciones de condición, ¿ya? Básicamente. ¿Ok? Muy bien. Hablemos ahora del famoso range time. Ya aquí está la formulita, definición y algunos detalles adicionales. Bueno, ¿cuál es la definición teórica? Es el porcentaje del turno en trabajo de valor. ¿Ya? El tiempo efectivo con herramientas, efectivo en que el operario está dándole duro, decimos en mi país, en argot popular. Perdón si en otro lado significa otra cosa, pero aquí significa trabajar durísimo, trabajar fuerte, trabajar. Ese es el tiempo que está sudando, pero como nunca, ¿no? Tiempo efectivo con herramientas sobre el tiempo de turno. Y pensemos en el ejemplo numérico. 3.6 horas efectivas sobre 8 horas me da un 45%. ¿Ya? Una meta realista a través de la estadística, a través de estudios, a través de casos que hemos visto en el tiempo, habla de un 60%. Con palancas de mejora como las que están en pantalla, con el famoso staging, que es preparar las herramientas de manera previa, los repuestos antes, la documentación antes, no estar buscando, ¿y dónde está tal cosa? ¿Y dónde está tal cosa? Y no encuentro el documento X, ¿y dónde? No, 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 ¿cómo así? Ya, preparar los famosos planes de trabajo, los job plans, instrucciones detalladas paso a paso, con tiempos, no estar adivinando, ¿y esto cómo lo hago? ¿Y cuánto? No, 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 ¿cómo así? Ya, planes de trabajo, los permisos listos, la gestión anticipada de autorizaciones de trabajo y el acceso a los repuestos, la optimización de los almacenes y los procesos de despacho. Todo eso me afecta mi famoso range time, ¿ok? Así que importante, el origen del impacto de este indicador es eliminar esperas invisibles. ¿Cuáles? Como las que vimos. Ir a la bodega, ir al almacén, buscar un permiso, la falta de herramientas, eso, imagínense, todo ese tipo de esperas, ¿ya? ¿Qué acciones podemos hacer? Bueno, medir con muestreo puntual, ¿ya? Vamos a mejorar el layout del taller, kits con orden, ¿ya? Porque si llevamos otra vez a la analogía, con hambre, el técnico, el operador, ¿qué está haciendo? Cazando tareas, ¿ya?
cazando a ver qué por ahí puedo hacer. Y con envejecimiento, está trabajando de manera repetitiva. Retrabaja, retrabaja, retrabaja por especificaciones que ya no corresponden. ¿Ok? Bien, pasemos ahora al famoso backlog saludable, la famosa banda de 4 a 6 semanas, que es lo que eh, no la teoría, sino que la practicidad de la gestión de mantenimiento nos indica que es la mejor banda en cuanto a tiempo. Bueno, ¿cuál es la formulita? Veamos ahí. El backlog en semanas son las horas de trabajo pendientes con relación a las horas disponibles por semana. Bueno, el ejemplo que está en la pantalla es sencillo, 1.200 horas pendientes, teniendo 6 técnicos y 32 horas a la semana, asumiendo que esa fuera la jornada a nivel semanal, me da 6.25 semanas. ¿Qué se interpreta de ese valor? Ese valor, como dice la diapositiva, indica que con la capacidad actual del equipo, 6 técnicos, nos vamos a tardar 6.25 semanas para completar todo el trabajo pendiente, obviamente si no ingresan órdenes nuevas, ¿sí? Y se habla de un mínimo saludable y un máximo recomendado de 6 semanas, el mínimo de 4. Entonces, interpretemos, con menos de 4 semanas, y otra vez lo llevamos al término de la despensa para hacer la analogía, ¿qué tenemos? Tenemos hambre. ¿Qué significa en términos de gestión de mantenimiento? Falta mantenimiento predictivo, señores. Faltan mejores listas, ¿ya? Si no hay fallas, imaginemos que no hay fallas. ¿Qué sobra? Sobra tiempo. ¿Eh? La gente está viendo para arriba, ¿ya? Y preguntándole, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué puedo hacer? Estar viendo Facebook, ¿no? O se improvisa. Y si es mayor de 6 semanas, que hay envejecimiento de la despensa famosa, el PM, el mantenimiento preventivo, está fuera de ventana. Las órdenes de trabajo pierden vigencia. ¿Ya para qué? Pues no. Sube el riesgo, por supuesto, y el costo energético, si nos ponemos más finos, pues igual. Entonces, la acción concreta. Con hambre se carga el mantenimiento preventivo, ¿ya? Y con envejecimiento estamos tercerizando picos, nos toca ajustar frecuencias, nos toca autorizar horas extras, nos toca hacer mucho. ¿Para qué? Para volver a la famosa banda entre 4 y 6. Entonces, ¿dónde estamos hoy y qué haríamos mañana a primera hora para mover una semana el indicador? Hay mucho que hacer, muchísimo, mucho que hacer. Hablemos ahora del porcentaje de lo planificado versus lo no planificado, el diagnóstico y por supuesto una medicina, una cura. Bien, porcentaje planificado bajo significa, llevándolo al término de la despensa, hambre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día lo decide la última alarma, sencillo, y un porcentaje planificado alto con muchas órdenes de trabajo a la cola, arrastradas, significa envejecimiento. Entonces, por ejemplo, para lo que vemos en pantalla, eh, si tenemos una meta de 90 días y buscamos un 65 a 70% de lo planificado como objetivo, ¿sí? ¿Qué sucede con las acciones? ¿Qué acciones necesitamos? Necesitamos listas por criticidad, planes de trabajo estandarizados, reservas de materiales, matar esas órdenes de trabajo obsoletas y ajustar las frecuencias. Entonces, se me ocurre, si la semana trae 120 horas planificadas y ejecutamos 84 horas por paros, la próxima semana necesita una lista B de 40 a 50 horas para no caer en hambre. ¿Ok? Bien, el famoso PM Compliance y el PM de efectividad. En pocas palabras, en todos estos temas de gestión de mantenimiento, en todos los temas administrativos, finanzas, calidad, etcétera, logística, tenemos en Latinoamérica la costumbre de llevarlo todo a las palabras en inglés.
¿sí? Y usar las siglas, etcétera, etcétera. Que algunas veces, pues algunos se complican con esto. PM en lugar de usar mantenimiento preventivo, etcétera, ¿ok? Bueno, ¿qué tenemos acá? Vean ustedes. La formulita del cumplimiento. El mantenimiento preventivo cerrado versus lo programado. Me refiero a las actividades. Y la efectividad, el PM con hallazgo útil relacionado con el PM ejecutado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se lee esto? El primer indicador alto, ¿sí? Con efectividad baja, hablando del PM compliance, alto con efectividad baja significa un ritual sin valor. Con hambre, el PM significa que falta mantenimiento preventivo y faltan materiales, ¿sí? Por supuesto que significa que hay una baja de cumplimiento y ahí tenemos que empezar a pensar en soluciones, ¿ya? Y con envejecimiento, pues el preventivo, perdón, llega tarde o no previene nada, ¿ya? Corta, fusiona, etcétera. Entonces, ¿qué nos toca? Señores, unas acciones importantes en planta es revisar mensualmente el top 10 de mantenimiento preventivo sin hallazgos, redefinir los alcances, redefinir las frecuencias y ligar, unir a análisis de causa raíz, que es lo que nos toca ver ahorita. Ya, las famosas, el análisis, el RCA, causa raíz y el mantenimiento basado en condición. Ven ustedes las métricas tradicionales, el porcentaje de fallas repetidas a 90 días, ¿ya? El tiempo a contención en horas y el tiempo a corrección definitiva. Y hay un ejemplo simple. 20 fallas, 4 repeticiones o 4 repetidas. 4 de 20, hacemos la relación, es un, ¿qué? Un 20%, ¿no? Y si tenemos como objetivo reducir un 5%, eso va a implicar reducir la contención por a menos de 24 horas. Ven ustedes la definición de contención, el lapso entre la identificación de una falla recurrente y la implementación de medidas provisionales para evitar su repetición. ¿Ok? Así que la reducción de fallas repetidas tiene un mayor potencial de mejora con el menor esfuerzo relativo, como dice la pantalla. Y vean ustedes la gráfica que es bien interesante. Bien, así que preguntémonos, jóvenes, preguntémonos, siempre preguntémonos, ¿cuál es nuestra repetitiva número uno? ¿Quién va a la cabeza? ¿Y qué cambio estructural evitaría su regreso? ¿Sí? Listo, pasemos entonces ahora, señores, a la segunda parte. Vamos volando con esta exposición. Yo entiendo que este tema es muy amplio y estoy tratando de tocar la mayor cantidad de puntos posibles para que hoy nos llevemos pues, material de valor. Entonces vamos a entrar en criticidad y riesgo, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de energía, vamos a ver 3 casos sencillos con retorno de inversión, con ROI, y la implementación a través de un tablero, la cadencia, la ruta de los 90 días, etcétera. Entonces, siempre piensen ahorita que vamos a ver esto, piensen en su pérdida dominante, ¿sí? Y vayan haciendo el ejercicio mental. Yo sé que esto lleva más tiempo, etcétera, pero es importante ir haciendo pues, ese tipo de ejercicios mentales, aunque sea en corto tiempo. Bien, hablemos de criticidad y riesgo, jóvenes. ¿Qué no puede envejecer? Sería la pregunta. Bueno, hablemos un poquito de definiciones. La criticidad pondera el impacto en seguridad, en ambiente, en producción, en costo y reputación. ¿Ok? ¿Qué KPI es importante en este momento? El porcentaje de activos críticos con estrategia vigente que supere
o iguale el 95%. ¿Ya? Sin lista de críticos, todo parece urgente. O sea, siempre hay hambre, todo urgente, todo ocurre, todo urge, perdón, para allá, para allá. Con lista, con lista de críticos, nuestra despensa tiene etiquetas. ¿Qué va hoy? ¿Qué va mañana? ¿Qué nunca debe faltar? Entonces, ¿cuál es la acción inmediata cuando hablamos de criticidad y riesgo, jóvenes? Mapear los críticos ABC, revisar trimestralmente si cambió el modo de falla dominante y, llamémosle, recalibrar estrategias. ¿Ok? Luego hablemos del costo de mantenimiento, porcentaje RAB, para hacer comparaciones con sentido. ¿Qué es esto? Bueno, como dice la formulita, es el costo anual de mantenimiento de un activo versus su valor de reemplazo. ¿Ya? Como el ejemplo que tenemos en pantalla. ¿Ya? Un costo de mantenimiento de 2.4 millones de un activo que cuesta 80 millones, pues el porcentaje de reemplazo es de 3%. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Sirve para comparar plantas y etapas del activo. En plantas maduras, el porcentaje de RAB alto sugiere un reactivo crónico, es decir, hambre, o un PM, un mantenimiento preventivo mal sincronizado. ¿Ya? Eso es envejecimiento. ¿Cuál es la acción que uno puede tomar al respecto? Bueno, bajar las urgencias, estabilizar el backlog entre 4 a 6 semanas y mejorar la efectividad. Entonces, una pregunta importante aquí, amigos, es ¿cuál fue su tendencia de porcentaje RAB los últimos 12 meses y qué evento lo explicaría? ¿Ya? Y vean ustedes lo que dice abajo. Interesante la observación. El RAB, lo voy a leer literalmente, es un indicador universal que permite comparaciones entre plantas de diferentes tamaños. En instalaciones maduras debería estabilizarse entre 2 y 3% para la mayoría de industrias manufactureras, mientras que plantas nuevas pueden requerir 4 a 5% inicialmente. Este es un valor que depende del tipo de industria, del contexto, etcétera, pero es para que tengamos la referencia. Pero es bien interesante el poder medir este indicador. Bueno, hablemos de costo por unidad de costo de paro. ¿Ya? Dos ángulos. El costo por unidad, en términos generales, traduce, convierte a margen unitario, básicamente. ¿Ya? Por ejemplo, dólares por hora de paro valora el tiempo en los cuellos de botella. Pensemos, y como lo tenemos acá del lado derecho, si el cuello vale 12,000 la hora y recortamos 3 horas al mes, son $36,000 al mes. 36,000 dolaritos, dicen algunos con cariño. ¿Ya? ¿Cuál es la lectura de esto? Volviendo a la analogía de la despensa. El hambre pega en ociosidad y órdenes de trabajo. Y el envejecimiento pega en dólares por unidad, por energía y scrap. Entonces, ¿qué acciones al respecto? Bueno, hay que definir los dólares por hora de los cuellos y el efecto de un 1% en kilowatts hora por unidad. Entonces, amigos, prioricemos lo que da más retorno por hora. Eso es el punto financiero de impacto que significa esta diapositiva en términos generales. ¿Por qué? Porque vamos a facilitar la justificación de inversiones en mantenimiento ante la dirección que comprende mucho este lenguaje. Cada hora recuperada, como dice la pantalla, en un cuello de botella representa contribución directa al margen operativo y por ende a la utilidad de la empresa, a la EBITDA. ¿Ya? Hoy por hoy, convirtiendo mantenimiento en una unidad que impacta directamente en la rentabilidad de la compañía. Bueno, hablemos de repuestos para acelerar un poquito el paso. Un servicio sin obsolescencia. ¿Ya? El fill rate es uno de los KPIs. Los famosos stockouts, los turns, la obsolescencia, la exactitud del tablero maestro, son muchos, pero realmente aquí la lectura en fill rate, pedidos atendidos completos sobre pedidos totales, básicamente. Obsolescencia, número de obsoletos
en dólares, por supuesto, dólares obsoletos, sobre dólares de inventario. Entonces, un ejemplo, 88% de fill rate, con una meta de 95% y una obsolescencia de 9% a una meta por debajo de 4. ¿Ya? Debemos de buscar justamente esos incrementos en el caso primero y esa disminución en el caso segundo. ¿Por qué? Y aquí hay mucho que hablar sobre esto. Esto es impresionante el término, el tema de la gestión de repuestos. ¿Por qué? Porque hay que balancear la disponibilidad con capital inmovilizado. ¿En cuántas plantas no tenemos duplicidades en bodega? Un repuesto codificado, el mismo repuesto, con código distinto, de pronto hasta 3 códigos, y resulta que hay triplicado el stock. No tenemos cuantificada la variabilidad de la demanda de cada repuesto, y entonces se vuelve mandatorio el ABCXYZ, clasificación de repuestos, no solamente por valor monetario, sino por variabilidad de la demanda. Hablemos del consumo del área de mantenimiento, porque no es lo mismo un repuesto que se consuma cada año, que es crítico, que me tiene una planta, a un consumible mensual que, pues como su nombre lo dice, es repetitivo en su comportamiento y la demanda es muy estable en cuanto a su variabilidad. Es importante medir la variabilidad de la demanda y aquí pues ya nos metemos a modelos estadísticos de coeficiente de variación, etcétera, pero que es importante considerarlo. Compras urgentes, eso es para mucho, ¿no? Compras urgentes y lead time, las métricas. Bueno, el famoso spot buy, ¿ya? Las órdenes urgentes sobre órdenes totales, ¿ya? ¿Cuántos no hemos vivido compras de ya? Urge, 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 urge. Uy, sí, sí. Y resulta que esas compras se vuelven caras, muy caras. Y normalmente cuestan entre 15 a 30% más cuando nos va bien, ¿eh? Y generan sobrecarga administrativa porque todo el mundo empieza a correr y hay que generar esto y urge para allá, etcétera, ¿ya? Entonces, ese spot buy alto, o sea, cuando hay muchas compras urgentes, es igual, si lo llevamos otra vez al término de la despensa, al hambre. ¿Por qué? No había repuestos, ¿ya? Y entonces toca pagar los caros, ¿ya? Y el lead time inestable genera envejecimiento. Vean lo que significa ese tiempo de entrega en relación al stock de seguridad. Genera envejecimiento. ¿Por qué? Porque las órdenes de trabajo que eh, que se empujan semana tras semana pues cada vez van siendo mayores. Entonces, ¿hay acciones que se pueden tomar? Sí, muchísimas. Materiales alternos aprobados, seguimiento al coeficiente de variación, en fin. ¿La meta cuál va a ser? Bajar el spot y la variabilidad. ¿Por qué? Porque así vamos a subir el famoso schedule, la programación, y vamos a bajar algo que pega mucho en las plantas, el famoso estrés, ¿no? Pregunta para todos y analícenla y respóndanse a nivel de sus organizaciones. ¿Qué insumo crítico merece un contrato marco esta semana para evitar esas compras urgentes, que además tengan muchos, no vamos a meter esos temas, pero también tienen algunos otros temas, tristemente, de corrupción? No nos vamos a meter a eso, pero también está. Bien, seguridad y calidad, post-mantenimiento, las métricas. Bueno, y aquí lo importante sería seguridad y calidad post-mantenimiento a la primera. ¿Ok? Indicadores de seguimiento. Bueno, incidentes relacionados con los near misses post-intervención y el FTF. ¿Ya? ¿Qué podemos hablar de eso? Que son las reparaciones correctas a la primera vez sobre la cantidad de reparaciones. Bien, miren, la calidad del mantenimiento, como dice acá, se refleja en la ausencia de retrabajos. Yo no puedo estar repitiendo a cada rato lo mismo. ¿Ya? Y con problemas post-intervención. Otra vez, y acabo de un motor X y vamos de nuevo, y vamos de nuevo, vamos de nuevo. No, hay que implementar procedimientos estandarizados, por ejemplo, como análisis de seguridad laboral, el bloteo etiquetado loto, ¿ya? Para mejorar la seguridad y la calidad. Pero importante que veamos el hecho de que, ¿cómo leemos esto? Miren, el hambre trae prisas e improvisaciones. Y si dejamos que el sistema envejezca, pues vamos a tener planes desactualizados. Ese indicador que muestra en la parte izquierda incidentes sobre los near misses, que son los famosos PORs, el cuasi incidente,
algo que pudo haber provocado un efecto grave o fatal, pero que no sucedió. Y muchas veces lo dejamos pasar. ¿Ya? Eso es importante para que lo tengan en cuenta. Bien, hablemos de los KPIs ambientales y la energía. Sobre esto hay mucho que hablar, jóvenes. La verdad es que me gustaría ampliar más, pero tenemos el tiempo medido. Me gustaría tocar pues muchos temas más, pero podemos en alguna ocasión más adelante tener algo más extenso para profundizar en estos temas. KPIs ambientales y energías, el costo y el CO2, el famoso dióxido de carbono. ¿Ya? Bueno, aquí es importante el hecho de buscar la eficiencia energética. ¿Ya? Y hay muchas técnicas a nivel tareas como la termografía, el detectar fugas, el mantenimiento preventivo de los sistemas energéticos para reducir de manera significativa, por supuesto, el consumo por unidad producida. ¿Para qué? Para impactar en los costos y en la huella ambiental. ¿Ya? Si nosotros leemos esto, al leer esto, una lectura llevándola a la analogía de la despensa, me encanta esa analogía porque es más fácil comprender muchas cosas. Un envejecimiento típico de nuestra despensa en mantenimiento puede ser filtros tardíos que elevan los kilowatts por hora por unidad, ¿sí? Y llevándolo a la analogía del hambre, un hambre típico, no hay ronda de fugas de vapor. Por ahí se escucha solo bzz, 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 y nadie se da cuenta de cuánto cuesta esa plumita de vapor. ¿Ya? Obviamente acciones hay muchas. Podemos implementar acciones, rondas quincenales, cambios de filtros a tiempo, mediciones en el dashboard, en el tablero, etcétera. ¿Ok? Bien, pasemos a algunos ejemplos, casos de cómo se ve la mejora. ¿Ya? Buscando pues diagnósticos de KPIs, enfocándonos en la pérdida dominante y un valor económico claro. ¿Para qué? Para estandarizar. ¿Ya? Entonces no se trata de hacer de todo, se trata de elegir bien y ejecutar con disciplina. Bien, entonces vamos a ver tres casos y ustedes analicen cuál de los tres pudiera en algún momento parecerse a la realidad que tienen en sus empresas, y tomar pues los puntos que consideren importantes. El caso número uno, una línea de envasado. Ahí está el contexto de lo que es la situación inicial, la situación eh, posterior. Antes un OE de 58% con 18 horas de paro al mes, urgencias de 12, con un costo de $12,000 al mes. Eso implicó intervenciones, famosos job plans, kits, SMED, o sea, análisis de causa raíz, los programas, el PM efectivo. eh, Todo este tipo de situaciones nos llevó a un OE de 68%, un incremento de 10 puntos, reducir las urgencias en un 40% con un impacto monetario de $4,800 mensuales. Los cálculos, pues ustedes los tendrán ya cuando se les comparta la presentación, pero lo importante de esto es el hecho del incremento en el ROI y el retorno de inversión en tiempo. El mensaje es de esto, el mensaje, sin entrar en cálculos numéricos porque no tenemos el tiempo para ello, demostrar cómo las intervenciones pequeñas, pequeñísimas, pero estratégicas, generan retornos muy grandes en Póngale términos que de usted inversión. quiera ¿Ya? para hacer un copy-paste con las fechas nomás. ¿Sí me puede ayudar con eso? Bien, perdón. Carlos, ¿nos podrías ayudar a silenciar micrófonos, por favor? Gracias. Otro caso, un puente grúa. Bueno, muy útil en las organizaciones. ¿Sí? Tenemos acá la cantidad de paros al mes, 10 paros al mes, perdón, eh, por 1.2 horas, nos da 12 horas. Se realizaron intervenciones, ya, de tipo criticidad, pruebas no destructivas, repuestos tipo A listos, con un impacto monetario importante, la formación del operador. Y como resultado, pues obviamente vamos a disminuir el número de paros, vamos a disminuir los incidentes, el retorno de inversión, por supuesto, va a ser importante, va a ser rápido. Entonces, ¿qué significa como resumen esto que les muestro en pantalla? Es quitar el hambre de repuestos críticos y evitamos que las tareas tipo A envejezcan. De eso se trata este tipo de ejercicios. Bien, importante. Pasemos al tercer caso,
compresores, energía y CO2. ¿Ya? Aquí un caso donde antes habían fugas de un 22% del aire comprimido generado. Y imagínense ustedes un consumo de 1.8 gigawatts por hora año de energía. Obviamente implicó una implementación de un programa de mantenimiento predictivo basado en vibración, temperatura y todo lo que nosotros sabemos. Un programa de detección, reparación de fugas, un leak program que le llaman, y el control de la banda de presión con una inversión, por supuesto, un CAPEX de 40,000, por supuesto hay que invertir. Pero obviamente después vienen los resultados. Disminución del porcentaje de energía, medido en megawatts al año, trasladado a dólares al año, siempre recuerden eso, dólares, 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 dólares. Las toneladas de CO2 al año evitadas, ¿ya? Y por supuesto, pues llevado a temas de plata, ¿ya? Entonces, la lectura de esto que yo haría a través de la analogía que les he utilizado es: sin campaña, señores, hay hambre. Si se posterga, vamos a tener envejecimiento y se convierte básicamente en kilowatts por hora por unidad muy alto. Predecir con cabeza, bueno, beneficios cuantificados. ¿Dónde aplica? En activos críticos con modos detectables. Los beneficios típicos en general, según las estadísticas, según los estudios, habla de 30 a 50% de reducción de tiempos de inactividad, los famosos downtimes, ¿ya? Aumentando, por supuesto, la vida útil de los activos entre un 20 a un 40%. Son rangos promedios, como dice la pantalla, observados en la industria. Varían, por supuesto, según el tipo de activo y la madurez de la implementación del PDM. ¿Ok? Así que, importante con todo esto, más que leer la pantalla, es que definamos cuál es nuestro riesgo. ¿No tenemos proceso? ¿Qué sucede? Para definir qué acciones, hay que definir umbrales, hay que definir el dueño, la acción, el éxito esperado por alerta antes de escalar sensores. Entonces, una pregunta clave cuando hablamos de predicción con cabeza puede ser: ¿qué equipo crítico merece ser el próximo piloto y con qué criterio de éxito? ¿Ok? Porque necesitamos, por supuesto, para hacer ese piloto, datos de calidad, umbrales ajustados a la realidad operativa. Muy bien. ¿Qué pasa cuando la PDM falla? El costo del error. Vean ustedes. El falso positivo. Parar por alerta nerviosa. ¿Ya? Eso es como tirar comida a la basura. ¿Ya? El costo de horas perdidas, por supuesto, es importante. Y el falso negativo. No detectar un fallo. ¿Ya? Eso es como, llevando a la analogía de la despensa, como que nos sirvan comida vencida. ¿Ya? El costo de paro no planificado es crítico. ¿No? Y ahí tenemos unos ejemplos multiplicativos muy sencillos de ver. Intervenciones que no eran necesarias en el caso del falso positivo, generando paros evitables. ¿Cuánto impacta eso? Y los fallos catastróficos, no digamos, en los falsos negativos, ¿no? Fallos no detectados. Esos son terribles, ¿no? Fallos catastróficos que debieron ser detectados previamente. La acción, por supuesto, como se menciona, la gobernanza de umbrales, la revisión humana y las pruebas AB para ajustar la sensibilidad. Recuerden, los sistemas predictivos no son excelentes en su calidad de medición per se, eternamente. Requieren calibración continua. ¿Ya? Si hay umbrales demasiado sensibles, podemos generar, perdón, este tipo de umbrales de falsos positivos o falsos negativos, y pues ya saben las implicaciones. Muy bien. El CMMS, el habilitador, nuestro sistema computarizado de información. ¿Qué necesitamos? Pues obviamente necesitamos un árbol de activos, necesitamos tener definida la criticidad, esa estructura de activos, el árbol de activos, el porcentaje de equipos con árbol correcto, dice acá, la criticidad, los BOMs, los planes PMs, ¿ya? Importante la calidad de los datos, el porcentaje de órdenes de trabajo cerradas, por supuesto con causa-efecto, con evidencias, la precisión del inventario, y solo ahí hay mucho que hacer. Ahí hay muchísimo que hacer. La exactitud maestra de los repuestos por arriba del 98%. Y la visualización, los tableros por nivel, como ya vimos, por niveles, con KPIs SMRP estandarizados. Entonces, ¿cuál es la lectura de esto? Que sin datos estamos perdidos, ¿no? Sin datos estamos perdidos, y con temas de caducidad crónica, si lo queremos llevar al tema de la despensa.
Entonces, una acción importante que uno puede tomar al respecto para implementación de este tema es limpiar datos en 30 días, checklist de captura en piso y auditorías semanales, tal cual. Y luego pasemos al tablero maestro y los gatillos o los disparadores o los promotores, como le llaman en marketing, como ya dije. La dirección ve los que están marcados ahí. El porcentaje de eficiencia global de planta, el porcentaje de RAF, que hay más que significa, el riesgo, los kilowatts hora por unidad. Y hay disparadores que cuando hay variaciones de más o menos 5%, vamos a ver qué pasa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una visión estratégica y resultados financieros importantes que medir. El mando medio tiene sus indicadores, como ya los vimos, y un disparador puede ser más o menos un 10%. El mando medio busca una gestión táctica y coordinación de los recursos a través del porcentaje de lo planificado, de la programación, del fill rate, del backlog, etcétera. Y el frente de batalla, nuestros amigos operadores, etcétera, el famoso tiempo de reparación medio, el tiempo medio entre fallas, el range time, los retrabajos, y esto es a diario, ¿ya? La ejecución operativa y los resultados inmediatos. Eh, Cuando esto se marca en un tablero maestro por colores, el concepto del semáforo que todos vemos, lo sabemos, rojo, amarillo, verde, podemos hablar de, por ejemplo, si hay disparadores en rojo, por hambre, llamémosle, eso implica que estamos cargando mucho el PM, el mantenimiento preventivo, ¿ya? Podemos tener un rojo por envejecimiento porque estamos eh, tardando mucho en las respuestas, ¿ya? Y a nivel de dirección, pues exactamente igual, y a nivel del frente, exactamente igual. En pocas palabras, porque eso es un tema muy amplio, a nivel de disparadores hay mucho tema relacionado con estadística, control de procesos, análisis de patrones, etcétera. Cada desviación asigna un responsable y un plazo. Y un tablero sin acción es simple adorno, algo bonito, pero nada que ver. Cadencia. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Hablamos acá que esta gestión de cadencias nos va a dar una disciplina operativa para asegurar la respuesta oportuna cuando hay desviaciones y, por supuesto, una materia pendiente en muchas organizaciones, el seguimiento sistemático de los indicadores. Cada uno de los rituales, por llamarle de una forma, el ritual diario, el semanal, el mensual, el trimestral, tiene un propósito puntual, participantes definidos y resultados esperados. ¿Ya? ¿Y el objetivo cuál es? Evitar reuniones improductivas. Es que esas reuniones improductivas matan a muchas organizaciones. Y pueden ver ustedes acá en pantalla, sin entrar a leer, cuál es qué es lo que establece esta disciplina operativa. Básicamente veamos a diario, por ejemplo, restricciones, seguridad, acciones, 24 horas, ¿no? Reuniones de pie centradas en eliminación de obstáculos inmediatos, una semanal revisión detallada del plan semanal y ajustes necesarios, mensualmente hacer análisis de tendencia y decisiones tácticas, obviamente viendo resultados, viendo análisis de causa raíz, riesgos, etcétera. Y trimestral, pues revisar estrategias y ajustes de recursos según los resultados acumulados. Bien, y la famosa ruta de 90 días que les mencionamos al principio, para que lo tomen como un mapa sugerido de lo que pueden lograr a través de 90 días en la semana 1 y 2, ver toda la parte de las órdenes de trabajo estables, las criticidades, establecer su top 10 de cuellos de botella, porque esa es la base de los KPIs, establezcan esa línea base y prioricen sus activos críticos. Semana 3 a las 6 busca mejorar la eficiencia de ejecución y reducir los tiempos muertos. Y ahí entra mucho el tema de 5S, kits, los obligatorios del mantenimiento preventivo y la programación estable, y la medición en la semana 7 a 9, que implica implementar un seguimiento visual y verificación de cumplimientos en terreno a través de pues, herramientas como tableros, auditorías de campo, etcétera. Y la consolidación, pues documentando resultados y preparando la expansión a otras áreas. Esto como prueba piloto, importante porque esa documentación implica establecimiento de retornos de inversión, estandarizar, etcétera. Muy bien, entonces, este es un tema donde hay mucha tela que cortar. El famoso análisis de ROI y el costo total de la propiedad en gestión de mantenimiento, cuál es su importancia y cómo puedo implementarlo en mi gestión del día a día. Ok,
El retorno de inversión, bueno, la formulita está colocada acá fácilmente, beneficios anuales menos inversiones sobre inversión. Eso nos mide la rentabilidad, todos sabemos eso, la rentabilidad. Y el costo total de propiedad, que es un concepto, eh, pues no complicado, pero sí tiene otros elementos como el CAPEX y el OPEX, que básicamente considera todos los costos asociados a un activo o sistema durante su ciclo de vida completo. Ese es el costo total de la propiedad. Eh, a ver, y aquí hay un ejemplo práctico que ustedes lo van a poder analizar cuando se les envíe la presentación, pero básicamente me interesa responder a unas preguntas. ¿Por qué importa el ROI en mantenimiento, amigos? Porque es la métrica que convence a la dirección y las finanzas, básicamente. ¿Por qué? La importancia. Da lenguaje financiero para justificar nuestros proyectos. Nos permite comparar iniciativas muy diferentes. Por ejemplo, un sensor PDM versus campaña de fugas. ¿Ya? Nos protege el presupuesto. Ay, ¿cómo me cuida el presupuesto? Ah, bueno, cuando Finanzas nos pregunta, ¿por qué gastar en mantenimiento? Vamos a responder con un retorno tangible. Un ejemplo puede ser instalar kits de mantenimiento de $15,000. Imagínense ustedes $15,000, ¿eh? Pero si marcamos el beneficio de 6 horas al mes de paro en cuello, multiplicado, se me ocurre, por $10,000 por hora, son $60,000 al mes. Y entonces el ROI de 60,000 menos 15,000 que me costaron los kits, me da un ROI de 300%. Así demostramos entonces que es una inversión, que no es un gasto. ¿Y por qué importa el TCO, el costo total de propiedad? Que es la suma del CAPEX más el OPEX, ¿ya? Durante todo el ciclo de vida. Y voy a resumir, el CAPEX es básicamente todo lo que relaciona los costos de compra, de instalación y de puesta en marcha de los activos, y el OPEX, todo lo que involucra la energía, más los consumibles, más los repuestos, más las horas de mantenimiento, más los paros no planificados. ¿Cuál es un riesgo por acá implícito? Las multas, incidentes, pero eso en otra oportunidad conversamos. Pero ¿cuál es la importancia? Evitar decisiones, puedo utilizar un término de pronto un poco fuerte, evitar decisiones miopes, ¿sí? En pocas palabras, comprar barato y pagar caro en 5 años, amigos, ¿sí? Nos permite seleccionar activos no solo por precio de compra, sino por costo de vida útil. Un ejemplo simple, muy básico. Un motor, llamémosle A, un motor A cuesta, ¿qué? $8,000, ¿ya? Y consume 20 kilowatts. Y un motor B cuesta $12,000 y consume, perdón, 15 kilowatts. Bueno, si trabajan, vamos a ver, 4,000 horas al año, perdón, y pensemos en el costo de 12 centavos dólar el kilowatt hora. Entonces me pongo a hacer mis multiplicaciones rápidamente y en resumen, resulta que el motor tipo A implica $9,600 al año en energía y el tipo B 7,200. Entonces, en 3 años, el motor B ahorra 7,200, aunque costó $4,000 más, ¿ya? El TSO es menor. Sí, recuérdense que el motor B costaba $12,000 y el A costaba 8,000, ¿ya? Entonces, ¿cómo implementarlos en el día a día? Señores, valoren el tiempo de paro. Primero, definan cuántos dólares me cuesta la hora en nuestros cuellos de botella. Midan la energía por unidad, kilowatts por unidad, y también los metros cúbicos por unidad, y tradúzcanlo a dólares. Cuantifiquen las urgencias, las órdenes de trabajo extras, los fletes, el scrap, ¿ya? Armen casos con ROI. Cada iniciativa, amigos, debe mostrar inversión, beneficio y payback, retorno a inversión, ¿sí? Y evalúen también el TCO en compras. Pidan que el área de compras no solo compare precios, por favor. Ese es un veneno con el que me he encontrado durante muchos años en las empresas, sino que también comparen consumo energético, MTBF esperado y el costo de los repuestos. Inclúyanlo en su tablero, agreguen un bloque de impacto financiero, por llamarlo de una forma, al cierre de cada mes y muestren el ROI de las iniciativas y el TCO de los equipos críticos. Entonces, ¿cómo se ve todo esto en la práctica? Ya para ir finalizando, eh, el ROI diario, ¿ya? Y mensajes que digan, esta semana redujimos 3 horas de paro en el horno y eso significa $36,000 de contribución. El kit costó 12,000, el ROI es 200% en una semana. Ups, aplausos, aplausos. ¿Sí?
El TSO diario. Este motor más barato se paga solo en 18 meses por ahorro de energía. Preferimos la opción de menor TSO. ¿Ok? Y por último, pues ya para terminar, el World Class Manufacturing, el WCM, que integra el mantenimiento con otras disciplinas operativas, ¿ya? Y obviamente pues busca alinear los KPIs de mantenimiento con los pilares del mantenimiento de clase mundial. Ya ese es un tema muy amplio, pero se los menciono al final porque pues obviamente se busca el impacto en seguridad, incidentes post mantenimiento, con mejora enfocada en OE y pérdidas específicas, el mantenimiento profesional, por supuesto, porcentaje planificado versus el range time, la logística, la calidad, el medio ambiente. Bien, amigos, entonces, ha sido un brochazo, como decimos en mi país, de todo este tema. Importante. Tenemos obviamente poco tiempo, pero si hay preguntas, consultas, pues bienvenidas sean. Estamos finalizando por acá, pero pues estamos a la orden para lo que ustedes tengan como inquietud o alguna ampliación que requieran, pues con mucho gusto podemos verla. Listo.